Capítulo 11. Ocultos en el mundo. Los guerreros de plata llegaron. 2. Tras terminar la cuenta regresiva, las máquinas donde quedaban los 4 participantes entraron a gran velocidad en los túneles frente a ellos ante la vista de los espectadores que solo gritaban de emoción por comienzo de los enfrentamientos contra los guerreros del universo. Dentro de los tubos, los peleadores se encontraban en una completa oscuridad solo para segundos después todas las máquinas más cuales en esos momentos parecían más unos coches de carrera, se encontraban alrededor de un campo azul y cuadros blancos como si fuera un mundo cibernético. Los 2 jóvenes andaban sorprendidos viendo todo mientras iban tomando la delantera de las demás máquinas, como si se trata de una montaña rusa donde tenían el control de dónde podía maniobrar. La máquina donde estaba el hijo de Vegeta, mencionado, se encontraba con una leve mueca de asombro viendo todo atrás de los jóvenes. Obviamente estaba segura que su madre quizás lo había hecho, pero si no era el caso seguro ella empezaría a fabricar una máquina como esta o que simplemente se le olvidará como muchos más de los experimentos que tenía guardado. Tras dejar sus pensamientos a un lado, su transporte también logró avanzar dejando la máquina donde se vayan a el monje solo. El mencionado también estaba bastante sorprendido ante la vista del gran campo, aunque al darse cuenta de que había quedado atrás de los demás volvió su concentración enfrente solo para quedar en shock al ver cómo parecía haber surgido una gigantesca ola hecha por computadora mientras nave por fuera solo se podía ver cómo esta empezaba a moverse de forma extraña solo para luego sentir como si varias olas empezaran a caer sobre él. Con los ninjas. Decir que ese avance tecnológico no era sorprendente sería mentira, si incluso esas máquinas que parecían solo ser simples carros de montaña rusa, eran unos extraños transportes que aparecían moverse por un campo mucho más raro. Los más emocionados eran los jóvenes genies, después de todo eso era 10 veces que cualquier juego que hubiesen jugado. Mientras que los adultos tenían sus propias preguntas, si tenían tanto avanzar o hará un torneo, ¿qué tan avanzados serían en ese mundo? Después de todo actualmente estaban dentro de una casa que de un segundo a otro apareció como un truco de magia. Sin duda comparar un avance tecnológico para ellos con lo poco que conocían de su avance tecnológico podrían ver más diferencia en avances que tenían contra ellos. De vuelta en el torneo. Las naves habían tomado diferentes caminos, los cuales para cualquier persona dirían que salían un poco del camino. Fascinante, era lo que decía el pelinegro en la máquina y viendo cómo había casi salido de la órbita, dejando una gran vista de todas las estrellas en el espacio junto al mismo planeta Tierra, que en esos momentos daba una hermosa vista de este todo, mientras el transporte se seguía moviendo y volvía a acercarse a la atmósfera terrestre. Él no fue el único en recibir algo así, ya que la nave de la Uchiha se hallaba por esos momentos, viendo muy atraída la vista fuera de su nave, la cual se encontraba dando vueltas en un gran lago mientras este tenía grandes árboles donde la Ojihade podía ver como varias aves despegar en el mar a su paso y otros animales, desde monos columpiándose por las ramas de los árboles, hasta dinosaurios que caminaban en medio del lago y volteaban su vista a la nave con curiosidad, mientras dejaba más sorprendida por la vista a la Uchiha. Ahora que me pregunto, ¿por qué hay dinosaurios en el planeta? Pensaba la Ojihade dejando un momento sus pensamientos, al ver por segunda vez un dinosaurio, seres que se encontraban supuestamente extintos y además que parecían existir aún en este mundo. Mientras que el Pel y la banda solo atravesaba un gran bosque donde habitaban muchos animales con una gran sonrisa, ver este mundo así le daba esperanzas que su mundo estaría en paz como aquí. Y como si el destino le jugara la cruel broma, el monje se hallaba con la máquina debajo del mar mientras que la máquina donde se transportaba iba chocando con varias rocas que habían al suelo, provocando que la máquina se empezara a averiar y también recibiera leves daños a el vidrio. Dentro de esta el pelón se hallaba intentando manejar la máquina mientras veía con terror como su máquina empezaba a llenarse de agua, ante el mejor amigo de Goku que sentía que en algún momento su conteo de muertes volvería a aumentar. Al menos todos podían decir algo. Los caminos que recorrían los vehículos eran nada aburridos. Con los ninjas. Increíble, a pesar de la tecnología incluso existen los dinosaurios, decía anodadado la Aruno viendo eso. Después de todo, lo poco que se conocían de esos seres es que habían vivido hace mucho tiempo antes que los humanos debido a ciertos huesos hallados, imaginándolos quizás como un oso de inmenso tamaño, pero jamás pensó que así será su forma verdaderamente, ya que eran 3 veces más grandes que un oso o incluso más, algo que también todos estaban sorprendidos. Y no olvides la cápsula donde está ese tal Gohan.
Literalmente se encuentra casi fuera del planeta, decía el Uzumaki viendo por la televisión que se dividió en 4 imágenes para ver a los competidores y veía como la nave del pelinegro estaba volviendo a el planeta. Sin duda ese mundo tenía más de una cosa que tenía integrado a los presentes. En el torneo, tras minutos de haber andando, las máquinas llegaban a sus objetivos, el primero en caer fue la del Sona que cayó en una zona totalmente destruida. El pelinegro tras darse cuenta que su nave no parecía ir reduciendo su velocidad hasta estar metros cerca de su impacto, salió de la máquina, rompiendo su ventana de golpe y de un gran salto cayendo en el sonido suelo, mientras que la máquina siguió adelante y terminó estrellándose con una fuerte pared, causando que la máquina terminara explotando, algo que no afectó al Son que solo buscaba a su contrincante en medio del campo que se encontraba totalmente destruido. La Uchiha había llegado a una zona desértica donde gracias a la arena el impacto no fue tan grave como el Son y había salido sin ningún rasguño, buscando con la vista a su contrincante, pero era casi imposible de la tormenta que se originaba como si fuera algún jutsu. El Pel y la banda ya también se encontraba en su zona de pelea, la cual era un prado abierto con flores y un gran lago adornando el campo, pero por alguna razón a pesar de la belleza tenía una expresión bastante seria mientras empezaba a caminar, aunque ésta se iba disminuyendo de a poco, viendo la bella fauna a su alrededor. El de la peor caída fue Kijin, el cual había caído en zona volcánica la cual tenía como esperarse una gran fosa de lava y como si el destino deseara que ya llegara la tercera muerte del monje, máquina donde este estaba cayó en la lava el cual empezó a quemarse de forma espontánea, para luego salir el monje gritando, ay 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 ay, mientras intentaba quitarse el fuego provocado por la lava que se había movido a su cabeza con una expresión bastante cómica. Tras finalmente liberarse del fuego que la rodeaba empezó a caminar y explorar sus alrededores, cada paso que daba resonaba por la zona volcánica, la cual no parecía tener fin. Siguió caminando hasta que delante suyo vio un gran vapor que impida la vista de una persona, solo dejando a la vista un pequeño borrón de una silueta humana. Tú vas a ser mi oponente. Fue lo único que se atrevió a decir el monje mientras su expresión se puso de confusión con algo de seriedad mientras se encontraba en una posición de pelea. Ante su pregunta no hubo ninguna respuesta de la persona frente a ella, por unos segundos el pelón esperó a que respondiera pero al no ver respuesta solo puso una leve sonrisa y dejaba su pose solo para acercarse a la silueta como lo más normal del mundo. Bueno, solo quiero decirte que a pesar de lo que ustedes creen soy bastante fuerte. Así que de verdad lamento tu suerte al pelear contra mí, decía el monje con una voz bastante simplona mientras seguía caminando con una gran sonrisa mientras el humo frente a él se disipan lentamente dejando ver a la persona frente suyo, lo cual provocó que el mejor amigo de Goku cambiara su expresión de una sonrisa a una expresión nerviosa mientras un ligero color carmesí se originaba en su cara. Ante él, se encontraba una chica de piel verde esmeralda, un gran cabello naranja y rizado que le llegaba hasta su ombligo y unos ojos azules. Tenía una camiseta azul corta junto con una chaqueta blanca con bordes amarillos, que combinaba con su pantalón de su mismo color, además de unas mangas negras en sus brazos y unas botas negras y amarillas. Para acabar tenía 3 cristales, 2 usados como aretes, y uno usado como un collar. La chica solo tenía una sonrisa mientras se movía un poco su pelo ante la vista fija del monje que no dejaba de verla, pero qué bonita es. Decía con un tartamudo el pelón sus pensamientos, que fueron escuchados por la chica, que solo atinó a reírse un poco mientras dejaba de jugar con su pelo. Todo esto era visto por las diferentes cámaras que se encontraban ahí, haciendo que los espectadores vean la relación entre la chica y Kijin, enfadando a uno de los tantos espectadores que habían. TSK. Bocón, decía con una expresión de enojo y un leve tic en su ceja derecha la androide 18 viendo eso con verdadero enojo, aunque muy dentro suyo, más exacto en su cabeza, una versión chibi de la rubia dándole un fuerte golpe a un saco de boxeo, el cual tenía la apariencia de cierta chica alien de piel verde, con los ninjas. Otro alien. Se parece a el otro participante que se había enfrentado ese pelinegro, decía el Uzumaki menor viendo a la alien junto a sus demás compañeros, si alguien no creía en la vida en otros planetas a pesar de todo lo vivido, que venga a ver el torneo y que lo niegue. Los Jounins por su lado tenían una expresión seria, no era por la chica, ni por su aspecto ni la zona donde peleaban sino por... Oigan, ¿no se dieron cuenta? Preguntó el Uzumaki mayor a los jóvenes que le vieron sin entender. ¿Que nos estamos perdiendo?
decía el Yamanaka a los ninjas de mayor rango mientras en algunos de los casos volteaba a la televisión viendo nuevamente al alien sin entender aún y volver su vista a el Hokage, algo que los demás genis invitaron salvo el Nara que iba más avanzado que sus compañeros. Se refiere a que ella no debería ser la participante, respondió el pelinegro para que todos le voltearan a ver. Hace poco mostraron la imagen de los 4 peleadores. Y ninguno tenía esa vestimenta o mucho menos había una mujer entre ellos. La respuesta hizo los jóvenes dedujeran lo que pasaba. Si es así, ¿qué significa de esto? ¿Cambiaron a los peleadores antes de la pelea? Preguntaba algo confuso el líder del equipo 7 a los demás que no sabían responder, solo esperaban que esto no significara un mal presagio. En el torneo, los ninjas no eran los únicos preocupados. El millonario Ryosan, que se hallaba en una gran cúpula como la que tenía Mr. Satan, donde en esta se hallaba él junto a su hija y esposa, este solo veía confundido al representante que parecía tener una expresión nerviosa mientras se limpiaba varias gotas de sudor con un pañuelo que tenía. ¿Sucede algo malo?, preguntaba el millonario sin poder resistir más su curiosidad y preguntarle a el representante qué pasaba, el cual lo vio con una expresión nerviosa. Ella. N no es una de los participantes Q que habían venido, decía con nervios para luego sus ojos abrirse más mientras veía las demás camas y señala a la inmensa televisión que había en el estadio, ni ellos tampoco, mencionaba más nervioso lo cual llamó la atención del millonario y su familia que solo voltearon a la cámara viendo a lo que se refería. De vuelta con Krijin. El monje reaccionó a sus plantas y intentó mantenerse cuerdo ante todo mientras se ponía en pose de pelea. No creas que solo por ser mujer seré amable contigo, además, seré el primero en llegar a el final, dijo el monje algo más recompuesto sin perder la vista a su enemiga. La chica solo dejó su risa a un lado mientras ponía los brazos a altura de sus hombros y con las palmas abiertas, y sorprendentemente su pelo comenzar para la confusión del monje que vio como su oponente empezó a volar hacia él. El primer golpe directo a la cara del mejor amigo de Goku fue difícilmente bloqueada por este pero un fuerte rodillazo en su pecho algo que hace que el amigo de Goku escupiera su desayuno si no fuera que volvió a recibir otro golpe en la cara, el cual no logró bloquear y empezó a volar varios metros atrás. La chica de un segundo a otro apareció sobre él en medio de su vuelo, dándole un fuerte patada que hizo que cayera al sólido y duro suelo el monje que se sentía como si hubiera recibido miles de golpes seguidos. La chica descendió viendo a su oponente que se encontraba en el suelo aún haciendo leves movimientos como si tratara de levantarse, mientras que ella solo le veía fijamente aún con la misma sonrisa que ahora parecía bastante siniestra para luego dar un fuerte patada al acostado del monje que fue lanzado varios metros para terminar ser estrellado nuevamente al suelo, pero ahora más adolorido que antes. ¿Quién demonios eres?, fue lo que dijo el monje mientras trataba de no cerrar sus ojos por el daño recibido e intentar mantenerse consciente, pero su cuerpo no le hizo caso y cerró sus ojos cayendo en la inconsciencia mientras a alguien seguía manteniendo esa sonrisa que ahora podía darse como siniestra. Con Trunks. El híbrido finalmente había eliminado su expresión seria y se había vuelto una expresión neutra mientras veía el paisaje. Cosas como estas eran las que de verdad desearía tener en su mundo. Tranquilamente se agachó y tomó una rosa del pasto mientras lo veía fijamente. Logran sacar una sonrisa al peliplata finalmente, la cual no dudo mucho cuando este cambió su expresión de un momento como si fuera un interruptor. Este dio un salto hacia atrás y soltando la rosa donde en ese mismo instante una esfera de energía pasó, sin darle al brief y terminando de impactar en el suelo, causando una explosión y con ella quemando todas las flores que habían por el fuego mientras este solo se espacia. Sal de ahí, decía con una expresión el peli la banda mientras veía un árbol, el cual había provenido el ataque, donde en ese se hallaba el peleador, que era tapado por la sombra que daba el árbol. Su oponente de un momento a otro salió intentando atacar con un golpe a el híbrido, que bloqueó el ataque y su atacante volvía a tomar distancia tras esto mientras desenfundía su espada. El hombre también tenía la piel verde como la alienígena, tenía un pelo naranja en puntas y una extraña venda bajo esta de color morado, tenía ojos azules y dos arietes en sus oídos como cristales y un cristal usado como collar, tenía una camiseta de manga larga de color negro y con un solo borde rojo que le tapaba toda la ropa salvo el medio, que era donde tenía no era tapado dejando expuesto su entrenado cuerpo, tenía unos pantalones blancos y para acabar unos zapatos de color amarillo y gris, mientras que en sus manos sujetaba su espada que había sacado para esta vez intentar atacar al peliplata con esta que logró esquivar el ataque. ¿Tú eres mi oponente?,
Fue lo que dijo el Peliplata, que volvieron a caer en oídos sordos, solo viendo cómo su enemigo volvía al ataque usando su espada, algo que tuvo que esquivar el Peliplata salvo por un par de pelos suyos que terminaron cortándose por la afilada espada, sacando una sonrisa más siniestra a su oponente, que volvía a atacarlo con la espada con fin de lastimado de gravedad. Con Gohan, el pelinegro solo andaba paseando con una sonrisa en su cara como si nada, a pesar de su destrucción a su alrededor. Por los diferentes juegos que habían ahí se podía dar a entender que estaba en una feria o algo así, algo que le encantaría a la mayoría de los jóvenes, si no fuera que este se encontraba totalmente destruido, y cualquier color animado que debería haber ahí era opacado por el gris proveniente de los escombros en la zona, pareciendo como si un huracán hubiera pasado ahí, seguido de un terremoto que terminó destruyendo todo lo que había quedado e incluso había hecho cráter de donde se había originado. El pelinegro siguió caminando hasta que vio como delante suyo, una extraña persona aparecía frente a él. Flotando de cabeza. El sujeto era del tamaño del pelinegro, también como los demás tenía una piel verde esmeralda, tenía un sombrero morado como árabe, una gran chamarra roja abierta dejando una camisa negra expuesta, tenía un pantalón blanco, zapatos grises y amarillos, y como los demás tenía arietes en sus cuellos como cristales y también uno usado como collar. Lo que más que alarmó a Son fue que la energía que sentía de parte de su enemigo era que podía sentirla, y más que era maligna. ¿Quién eres? Fue la respuesta del Son, que no tuvo respuesta por parte de a su atacante de forma verbal, sino que su atacante levantando sus manos mientras extrañas cuerdas salían de estas. De un momento al otro, el Son estuvo rodeado de diferentes objetos, intentando huir con el causado por la al parecer telequinética de su oponente, que no hacía más que sonreír de manera torcida, como el Son esquivaba los ataques, mientras que otras veces le intentaba hacer ataques sorpresas dije a ráfagas de ki, las cuales Gohan las lograba esquivar o redirigir a otro lado. Algo que para el alien parecía un simple juego. Con los ninjas. Era oficial. Esos no eran los participantes, no estaban con buenas intenciones. Al ver su expresión de felicidad con maldad junta, nadie decía nada para quitar el silencio, viendo como de los 4 participantes, ya habían parecido 3 con los mismos rasgos. Sarada, era el pensamiento de la mayoría de los presentes, que esperaban que Aluchia tampoco se enfrente a ellos. Con Sarada, la mencionada solo caminaba en el desierto artificial, que a pesar de ser supuestamente artificial, había una inmensa tormenta de arena que le dificultaba el paso. TSK. De esta forma no hallaré a mi oponente o mucho menos la salida, decía para ella misma la Ojihade, que recorría el camino sin darse cuenta de que estaba siendo observada. En un momento que la tormenta dejó para alivio de la chica, su oponente decidió finalmente salir de su escondite. Atrás de la Uchiha algo de arena empezó a defender como si algo fuera a salir, lo cual causó que la chica diera media vuelta solo para recibir como agradecimiento que 2 manos de color verde se posicionara en su cuello y empezaran a poner presión en la parte mencionada, dificultando que pueda respirar mientras la persona salía completamente de la arena, haciendo que por el tamaño levantara en el aire a la chica, aún siendo ella sujetada por el cuello. Su atacante también tenía piel verde esmeralda, su cabello era naranja y tenía una barba del mismo color, ojos azules, y como los demás tenía 2 arietes, que eran cristales, y un collar, aunque este contenía 2 cristales a diferencia de los demás, unos guantes amarillos donde estaban sus puños, y unos pantalones blancos y zapatos grises y amarillos. El sujeto no dejaba de sujetar a la Ojihade por el cuello mientras ella hacía leves sonidos de dolor mientras usaba sus 2 brazos en intenta soltarse de su atacante sin lograr que mueva ni un músculo. Siguieron así por varios segundos donde el ambiente solo se escuchaban los sonidos de dolor de la Ojihade, que había dejado hacer algún movimiento de salvarse y también sus manos se habían relajado. Su atacante aún así siguió en lo suyo intentando ahorcarla a pesar de que parecía haber caído en su inconsciencia, sin notar cómo las manos de la chica hacían extraños movimientos con sus manos para luego acercarlas a su cuello, haciendo que el alien sonriera creyendo que volvería a intentar soltarse de su agarre y aumentar un poco su oportunidad de vivir, solo para ver cómo lo acercaba a su boca y empezaba a susurrar unas palabras. Kakaton. Jutsu gran bola de fuego, usando sus pocas fuerzas que le permitían no caer en la inconsciencia, dijo las palabras para después tomar algo de aire en su boca para luego volverlo a escalar como una llamarada de fuego que le pegó a la cara del alien. A pesar de que no era mucho, fue suficiente para que el alien, que no entendía qué pasará solo hasta sentir un inmenso calor en su cara, que de segundo a segundo se iba aumentando el calor hasta que le empezó a arder para luego ver cómo su cara se encontraba en medio del fuego, dándole a sus ojos brillantes
relleno causándole bastante molestia. ¡Ah! El alien con fuerza lanzó a la Ojihade varios metros delante suyo hasta que chocó a la arena, la cual solo agradecía a la Uchiha que podía sentir el aire de nuevo mientras intentaba recuperarse del ahorcado. ¡Ak! ¡Ak! La chica solo podía sobarse un poco el cuello al sentir que el dolor iba disminuyendo mientras intentaba recuperarse del agarre anterior mientras veía el resultado de su ataque. El fuego ya se había disipado dejando la vista del ser peliverde que veía con enojo a la chica, su pelo anaranjado se encontraba un poco chamuscado por el fuego, su piel no parecía tan lastimada a pesar de la cercanía que tuvo con el fuego, su cara no tenía expresión de quemadura, salvo por sus ojos azules, que ahora estaban medio rojos ante la cercanía del fuego. «Tú, maldita cucaracha», decía el alien con una voz de enojo mientras veía a la Ojihade que estaba en shock al ver cómo su oponente seguía en piel y sin ninguna herida salvo en los ojos. La Ojihade buscó fuerzas de más dentro suyo y logró ponerse en pie con dificultad y ponerse en pose de pelea, aunque teniendo una agitada respiración que era bastante escuchada y que su espalda estaba medio doblada al ser totalmente incapaz de mantenerse aún en pie por completo por el dolor. Su única opción para al menos dar algo de pelea fue activar su Sharingan por segunda vez del día, intentando ver un patrón de su atacante o si era posible al menos ponerlo en inconsciencia. Todas sus ideas fueron erradicadas de sus pensamientos al sentir como de un segundo a otro un fuerte puño por su atacante terminó incrustado en su estómago, sacándole algo de saliva por el golpe. ¡Pum! Antes que la chica tuviera el tiempo para ver, su atacante revivió un golpe de este en su cara, mandándola a volar muchos metros atrás y rompiéndose los lentes como tijera a la hoja y causando un sangrado en la cara del Ojihade que empezaba a recorrer su cara que expresaba bastante dolor. La chica cayó en la arena estrepitosamente mientras intentaba ver algo solo para ver su visión borrosa y no visible bien para ella debido a que sus lentes se habían roto. La lentilla izquierda totalmente destruida, mientras la derecha aún completa pero con tantas fracturas que parecía que se rompería de un simple toque. La joven veía como su atacante la veía fijamente con una sonrisa siniestra antes que sus ojos no pudieran más y se cerraran, cayendo en la inconsciencia, mientras su cuerpo se mantenía en el suelo sin hacer ningún movimiento. Lo único que hizo el alien tras ver que su atacante había sido derrotado, volteó a una de las cámaras que se encontraban en medio de la arena y ponía su sonrisa siniestra, causando que los espectadores del torneo asustados empiezan a gritar asesino varias veces, causando que dos peleadores que se encontraba ahí que andaban hablando se voletaran a la inmensa televisión viendo lo que pasaba con los ninjas. No. No. No puede ser, decía entre sollozos la peligrosa intentando no creer lo que vio. Después de todo, ver cómo tu hija es apaleada como si fuera un saco de boxeo desechable era algo muy doloroso a ella. Sus anhelos no mejoraban como cambiaron la imagen de su hija por la de los espectadores donde solo seguían gritando asesino como si Sarada hubiera. Naruto, todos boletaron al pelinegro que tenía una expresión de enojo y una voz bastante autoritaria mientras que el llamado solo le viera confundido, entrégame el pergamino. Ten. Con algo de duda tomó de su espalda su pergamino y sujetándolo con solo su mano derecha lo extendió al pelinegro, no le sorprendía que le descubriera que lo tuviera, de hecho estaba seguro que todos sabían que él lo tenía. Pero más la aclaración del pelinegro en ese específico momento. Antes que pudiera hacer otra cosa, el Uchiha arrebató el pergamino de su mano y se dirigió a la salida ante los demás que veían cómo se iba sin decir otra palabra. ¿Qué harás con el pergamino, tío?, preguntó el Uzumaki menor a su maestro que se queda quieto cuando se encontraba a punto de girar la perilla en la puerta. Ayudaré a mi hija. Y no lo haré mientras esté sentado sin hacer nada, dijo para luego abrir la puerta y salir y cerrar la puerta nuevamente ante la sorpresa de los presentes solo para después que su aprendiz empiece a correr atrás de él. ¿A dónde vas, Boruto?, preguntó el líder del nuevo equipo 7 a él mencionado que como su maestro había sido detenido en el momento que había colocado su mano derecha en la perilla. Iré a ayudar a mi tío Sasuke, dijo para que su líder intentará corregirlo pero habló con firmeza, concuerdo con él, si nos quedamos aquí sin hacer más Sarada y todas las personas de ahí estarán en peligro. Y no pienso quedarme sentado como transcurre todo, si hay aunque sea una posibilidad la tomaré, dijo para luego salir acompañando a su maestro. La siguiente en levantarse era la peligrosa que se limpió un poco la cara para luego poner una expresión seria y salir esta vez sin que nadie justificara. Los jóvenes genis se vieron fijamente, ninguno dijo nada, ellos simplemente asistieron y también salieron de la casa, dejando a el Hokage y al viejo líder del equipo Udon solos. Por alguna razón el Uzumaki menos sonrió mientras se
levantaba algo que el Jounin entendió mientras seguía a Tsukage, que corrió a la puerta para alcanzar a los demás, aunque Boruto a veces lo negara, de verdad parecía ser ya a veces un clon de su padre. Y así la casa se quedó vacía, todos dispuestos de, aunque sea una probabilidad de 1000, hacer algo para ayudar a este nuevo mundo para ellos. De vuelta en el torneo con Trunks. El Peli Lavanda, sin saber lo que había ocurrido, solo seguía centrado en su contrincante, el cual en estos momentos trataba de dar un golpe a la cara del híbrido, que solo la esquivó y intentó dar un golpe en el pecho de su atacante, que usando su espada intentó hacer un tajo a Trunks, que no tuvo más opción que dejar su ataque y bloquear con una mano su espada solo para recibir una fuerte patada en su pecho por parte de alguien. El Peli Lavanda no desaprovechó esta oportunidad, y con la pierna que en este momento la tenía incrustada en su pecho la sujetó con sus dos manos y empezar a dar vueltas en su mismo eje para que alguien intentara soltarse, pero no al tiempo, ya que el Peli Lavanda lo soltó y lo mandó a volar por el aire, el cual como si nada se recuperó segundos después y empezar a volar, pero sin darse cuenta que el Peli Lavanda había aparecido frente al gracias a su velocidad y darle un golpe en la cara mandándolo nuevamente a volar para luego volver a frenar en el aire y ver con una combinación de enojo y felicidad a su oponente que no le intimidaba la expresión. Te advierto que no tendré piedad contigo, dijo con una voz neutra el guerrero del futuro, que volvía a ponerse en pose de pelea, aún flotando a su contrincante, que solo sonreía y volviera a atacar al mellizo, que lo bloqueó y regresó el ataque para este ser nuevamente bloqueado y respondido el alien, repitiendo este ciclo varias veces mientras que cada golpe resonaba en el ambiente sin detenerse en ningún momento. Tras estar minutos así, el alien volvió a sacar a su espada y intentar atacar al Brief, que solo esquivaba los ataques para después el Peli Lavanda alejarse un poco y mover rápidamente sus manos en diferentes direcciones para que después de sus manos salga una gigantesca ráfaga de energía hacia el alien, que sonriendo usó su espada y de un fuerte tajo partió a la mitad del ataque, que terminaron explotando atrás del alien. El Peli Verde se lanzó nuevamente contra el Peli Negro, que también fue directo contra él, ambos preparados para darse un fuerte golpe con el puño, lo cual al impactar creo que un inmenso cráter bajo ellos se creará, mientras los puños se mantenían aún conectados, viendo cuál iba a terminar golpeando a su oponente. El Peliplata, usando toda su fuerza, se negaba a rendirse, aunque su oponente no estaba igual, ya que sentía que en algún momento terminaría siendo superado, lo cual en vez de embosar una expresión de miedo o enojo, empezó a reír maniáticamente mientras el cristal de su pecho empezaba a iluminar y su piel iba cambiando ante la clara vista del Peliplata, para luego sentir como su mano con la que usaba para tratar de golpear al alien de repente le dolía, solo para unos momentos después sentir como algo había golpeado su cara y mandarlo a volar, siendo que su oponente había ganado el duelo de puños, te había logrado incrustar un fuerte golpe el híbrido en la cara, mandándolo a volar por varios kilómetros. Su oponente, luego que el brillo se desapareciera, no solo su fuerza aumentó, sino que su aspecto cambió, su piel se había vuelto más clara que antes pero aún se mantenía verde, sus músculos habían aumentado exponencialmente, sus prendas superiores desaparecieron, salvo una extraña tela toja que se conectaba con sus pantalones, además que su tamaño había también aumentado un poco como extremidades, teniendo la mano quizás el doble de grande que el Peli Lavanda. El Peli Lavanda siguió volando varios metros, hasta lograr detenerse al estar varios kilómetros de su atacante. Al bajar su mirada se dio cuenta que ya no estaba en un gran prado, sino en una inmensa ciudad de un tamaño bastante considerable, pero no parecía tener ninguna señal de muestras de vida, algo que era más remarcado al ver que todas las construcciones eran de la misma forma y que también ninguna tenía tener puertas o ventanas. ¿Buscas algo? Se escuchó una voz atrás del Peli Lavanda, que intentó darse vuelta, pero al hacerlo terminó recibiendo nuevamente un golpe en la cara, que lo terminó llevando el sólido suelo de la ciudad, mientras se arrastraba por el suelo hasta quedar boca abajo como si se encontrara en inconsciencia. El alien solo se puso atrás suyo mientras tomaba su espada con sus dos manos, mientras veía al inconsciente Peli Lavanda no hacer ningún movimiento. Tras esto levantó su espada sobre su cabeza, para luego bajarla a gran velocidad al cuerpo del Brief, mientras el ambiente se iluminaba de golpe. ¡Ah! El Peli Lavanda dio un fuerte grito, mientras a una velocidad apenas visible por su atacante, sujetaba el filo de la espada con sus dos manos mientras su apariencia había cambiado. Su pelo se había parado y convertido de color rubio, además que su musculatura también creció exponencialmente, estando a la par de su oponente. De un segundo a otro la espada, como un frágil cristal, terminó rompiéndose en pedazos ante el alien, que no creía que pasó, solo para luego escupir bastante saliva al sentir como un fuerte golpe se había clavado en su pecho por parte del Brief.
Seguido de esto el viajero del futuro le dio un poderoso gancho a mentón a su oponente mientras se oía el sonido de halo quebrarse para luego el alien salió volando varios metros arriba para el hijo de Vegeta ponga sus manos a su lado mientras una extraña energía aparecía en ellas. Cañón diarículo, dijo el Super Saiyajin a su oponente mientras de sus manos se formaba una extraña bola de energía morada se formaba y era rodeado de un aura púrpura para luego lanzarla, creando un gran ataque con dirección del alien que solo veía incrédulo el tamaño de la técnica. Que no alcanzó a acabar el alien a recibir el ataque del Peli Lavanda. El alien empezó a sentir que todo su cuerpo empezaba a arder sin control para luego sentir como partes de su cuerpo iban desapareciendo con el ataque, hasta que simplemente terminó por desaparecer en el ataque, mientras una explosión en donde estaba se originaba, para luego algo de polvo empezará a descender al suelo, pero era disipado por el viento de ahí. El Peli Dorado vio donde acabó con la vida de su oponente fijamente, él ya había muerto, eso era seguro. Entonces, ¿qué cosa lo haría estar así de serio? Varias, en primera, ¿quién demonios era él? ¿Acaso hay más peleadores como él? ¿Y si era así? ¿Qué esperaba para ir a ayudar? El Super Saiyajin se tranquilizó un poco, logran así que su pelo volviera a su color y su musculatura disminuyera. Cuando el Pelirabando estaba a punto de irse volando sintió una increíble presencia de a su espalda, dejando algo espantado al Brief que dio una vuelta de 180 grados y ver quién estaba atrás suyo. Un fuerte golpe impactó en el pecho del Pelirabanda que causó que algo le saliera de su boca mientras este caía inconsciente al suelo. En el otro mundo, el sonriente Saiyajin había dejado de moverse y poner una expresión de completa seriedad ante los demás peleadores del otro mundo que no entendían su cambio de actitud hasta que este se acercó a los Kaijus, los cuales estaban quietos en el mismo lugar mientras varias gotas de sudor caían por su cara. Kaio-sama. ¿Qué sucede? Dijo de forma seria el Son a los Kaijus que le daban la espalda. El mencionado solo suspiró y miró por su hombro a su alumno, ¿lo sentiste verdad? Dijo para que el pelinegro solo se quede callado pero con la misma expresión, creo que no puedo mentirte más, suspiró el Kaio. Varios de los guerreros del otro mundo se acercaron al ver cómo al ambiente se volvía más pesado por alguna razón. Verás Goku. Hace años, unos guerreros conocidos como los guerreros de plata destruían planetas solo con el fin de la diversión, nosotros, los Kaiosamas nos encargamos de sellados y ese sello se mantuvo hacia por mucho tiempo. Hasta ahora. Narraba con seriedad el Kaio del Norte ante todos los guerreros en el lugar que parecían que sus nervios no podían esconderse. ¿Y cómo se liberaron? Si la charla no era algo temorizante, la seria voz del siempre amigable Son era algo que todos centrarán su vista en este para luego a los Kaijus buscando una respuesta. Por tu culpa, respondió el Kaio del Norte para que todos vieron como el Son cambió su expresión de enojo a una de confusión total, cuando morí. El sello se rompió y fue como ellos que se escaparon, y ahora están en el planeta Tierra, y tu hijo junto a los demás guerreros están haciéndole frente, hasta ahora solo han vencido a uno de ellos, pero ya cayeron Krillin, Trunks y una amiga de tu hijo, el pelinegro tenía una expresión de enojo al oír las plantas que ahora se enfrentaba a su hijo. Los puños de Goku se cerraron mientras de golpe este pasaba al Super Saiyajin ante todos que se pusieron en pose de pelea, temiendo que algo pasará salvo del mismo Kaio del Norte. Tranquilo. Confía en tu hijo, después de todo. Él ahora es el guerrero más fuerte que hay. Dijo de forma tranquila el Kaio del Norte a su alumno que solo logró que se calmara mientras su pelo volvía a su estado base. Lo siguiente que hizo el pelinegro fue acercarse a los Kaijus que se asustaron un poco al ver cómo el Saiyajin se acercaba pero se callaron cuando este puso una de sus manos en el hombro del Kaio del Norte que no dijo ninguna palabra. Gohan, eres el único capaz de detenerlo ahora tú tienes que cumplir con tu deber hijo. Pensaba el Saiyajin de su hijo mientras veía lo que pasaba en el mundo de los vivos. Con Gohan, el Son seguía esquivando ataques de su atacante, que le seguía lanzando ataques a el pelinegro que parecía tener algo de dificultad pero las lograba esquivar. Sin embargo, de un momento a otro se quedó quieto cuando sintió también la inmensa fuerza del causante de la caída de el Pelirabanda, lo cual no fue desaprovechado por el enano que levantó sus manos al aire y bajó las manos a gran velocidad, causando que gran cantidad de rocas y objetos de metal terminen cayendo sobre el Son que no reaccionó a tiempo y terminó siendo enterrado entre los escombros. El enano al creer que su oponente había sido acabado solo sonreía para ver cómo en la ciudad donde había peleado el Pelirabanda había llegado una fuerte explosión, haciendo que su sonrisa creciera más y empezará a volar a esa dirección, acabando con la batalla.
De un segundo a otro de los escombros una inmensa corriente de viento salió de esta, haciendo que los escombros salieran volando, dejando a la vista al joven Son, que tenía una expresión bastante seria mientras veía a dónde se había ido su oponente. Lo que de verdad le llamó la atención fue que antes había sentido como la energía de Trunks aumentó demasiado para defender de golpe, además que también sentía las energías de Kijin y Sarada, los cuales estaban en la misma ubicación, pero ambos con sus energías casi en las últimas. Esto no era un buen presentimiento. El Son empezó a volar mientras que sentía como 4 presencias se hallaban ahí, todas las energías emanando bastante mal, sin duda tenía que estar listo para lo que sea. Tras minutos de estar volando llegó a una ciudad, la cual parecía estar medio destruida. Descendió a un inmenso cráter donde sentía la energía de los peleadores. Al bajar estaba siendo rodeado por varias personas, su oponente se había colocado varios metros atrás suyo en un montón de tierra, mientras que los dos restantes, que eran un hombre y mujer de piel verde como su atacante, estaban frente a suyo, y entre ellos había una gran puerta donde el pelinegro lograba sentir la 4 energía. Sinceramente jamás creí que alguien de todos estos terrícolas lograría acabar con uno de mis guerreros, hablaba una voz en la oscura puerta que hacía eco en el lugar, haciendo que el Son pusiera una expresión seria. Tras esto, los 3 aliens levantaron sus manos derechas, mostrando que en estas tenían a unos sujetos aparentemente fuera de combate para luego arrojarlos a el mismo lugar como si fuera un saco de basura, haciendo que la cara de furia del Son aumentara más. El primer en lanzar fue Kijin por parte de la chica, que lo arrojó al suelo, el siguiente fue el Peli Lavanda, que fue arrojado por el enano, que cayó sobre el inconsciente monje, y para acabar y lo que casi mata de enojo al Son fue ver como su mejor amiga Sarada había caído también sobre los 2 guerreros Z, la cual se hallaban con los lentes rotos y un sangrado que iba bajando por su cabeza. El Son volteó a la persona que la arrojó, viendo a el hombre con barba naranja, que solo sonreía al ver que el dolor que le había sido regresado y incluso un poco más. Les juro que no tendré piedad con ustedes aunque supliquen, como su padre. El Son, al ponerse serio, cambió su voz 180 grados al tiempo que una aurora dorada lo rodeaba, hasta que una luz la terminaba de iluminar y terminaba de transformarse en Super Saiyajin. Antes los guerreros de plata que solo sonreían ante su nueva víctima. Mientras que dentro de la cueva un ser de gran musculatura veía al chico con algo de diversión. Después de todo, romper la esperanza de una persona siempre es un sentimiento muy divertido. Fin del capítulo.